Muy buenas hermanos y hermanas del caos y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Y hoy hermanos y hermanas del caos estamos en un vídeo muy especial. Aparte de estar lógicamente en un café con Master Caos, serie que si no habéis visto ya anteriores episodios, por aquí arriba os dejo la lista de reproducción donde estará este episodio y los anteriores. Podéis ver esos primero o veros estos porque realmente es una serie que no tiene que seguir una cronología. O sea que no tenéis prisa por verla. Pero sí que es cierto que son vídeos muy interesantes. Ya sabéis que es una serie en la que yo toco temas de actualidad, temas de interés general y demás, sobre todo relacionados con la magia, el esoterismo y la espiritualidad. Y todo ello pues mientras nos tomamos un café. Es una serie muy de relax, pero también es una serie para tocar diversos temas que son un poquito más cortos, un poco más reducidos, pero que son interesantes de tocar. Hoy la temática es un poco especial, pero a la vez también es un día muy especial porque esto lo estoy grabando ya 1 de octubre. Lo veréis seguramente el día 2, o sea, lo veréis mañana, vamos, seguramente no, seguro, porque tengo que editarlo y demás. Pero lo vais a ver, lógicamente, el día 2 de octubre. Y eso significa que estamos empezando el mes de octubre, el mes por excelencia para las brujas y los brujos, para los magos, para la hechicería, sobre todo la hechicería que vamos a tratar hoy. La hechicería ancestral, la hechicería antigua o la hechicería clásica, hechicería y brujería, más clásicas, más antiguas, que serían todos los cultos antiguos que pues se dedicaban al rezo a distintas entidades, la zona y en general a entidades pues de índole pues más de tipo espíritus, no muertos. Es un gran momento para trabajar la necromancia del caos, ya lo sabéis. No muertos, espíritus un poquito más oscuros hasta cierto punto, porque ya sabéis que sucede el solsticio de invierno, la noche más larga del año. Una de las lunas llenas más poderosas y más fuertes es la de ahora, totalmente recomendada. En fin, es muy recomendable hacer ciertos trabajos en esta época, en lo que es el Halloween y demás. Aunque el Halloween ya actualmente está visto como una fiesta más coloquial, más pensada para pues una diversión para la gente joven, realmente he de decir que Halloween realmente es una era, es un tiempo de brujas y de brujos realmente, para que no vamos a mentir. Lo que pasa es que ya pues lo típico de quitar un poquito los cultos más oscuros y alejarlos un poquito de la sociedad, se ha inventado este modelo más cívico, más acorde con la comunidad en la que vivamos, porque claro, socialmente es mejor una fiesta pensada para el consumismo y para que la gente salga y se divierta, que pensar que distintos cultos van a estar haciendo ritos durante esta noche, que aún así lo van a seguir haciendo, pero bueno. Y claro, algunos pueden ser buenos, otros pueden ser malos, pero hay muchos cultos de índole bastante oscuras que pueden querer hacer cosas negativas. Ya sabemos que ha habido muchos casos, sobre todo en la era del Satanic Panic en la antigüedad. Y no estamos hablando del Satanic Panic, fue algo que ocurrió en la década de los 70. Fue una era bastante oscura para la magia porque surgieron bastantes cultos satánicos. Fue el origen principal de los cultos satánicos más elevados y se hacían sacrificios rituales bastante oscuros. Es una época que hemos pasado y ya está. Lógicamente, romper una lanza a favor clarísima hacia la brujería, la magia y la hechicería, y es que no todo el mundo, ni siquiera los satánicos o los luciferianos, todos se dedican al sacrificio de personas. De hecho, lo más normal es que como muchos sacrifican un animal, algún pollo o algo. En el vudú es muy típico y en muchas otras ramas es muy típico el sacrificio de algún animal. Igual que yo me alimento del animal, las entidades también lo hacen y bueno, es algo normal. Al final está sacrificado un animal para darlo como una ofrenda y es perfectamente respetable porque, joder, estás dándolo como un alimento a una entidad. Volviendo un poquito a la era más contemporánea, quiero hablar sobre un poquito temas de actualidad porque, sobre todo, y aquí mando un saludo a una youtuber que seguramente no va a escuchar jamás este vídeo, pero que desde aquí le mando un saludo porque me encanta su canal, sería Alana. Es un canal conocidísimo, probablemente de habla hispana sea uno de los canales más conocidos, si no el más conocido, de lo que es tema mágico. Y ya sabéis que trabaja mucho este ámbito de la magia más antigua, más cultural de la zona, sobre todo para magia con entidades de la zona hispana y sobre todo para herbolaria,
la mejor sin duda, o sea, por encima de mí. Si queréis trabajar esa magia, os lo digo, id a ver su canal, buscadlo, Alana con 2N y os va a salir y es buenísimo. Pero, si bien es un canal muy bueno y demás, también es cierto que bueno, es un canal bastante reducido en su contenido mágico, sí que es verdad, pero bueno, igual que yo, pues trabajo la magia del caos y soy un poquito más amplio, porque en la magia del caos se tocan temas de otras magias, pero realmente también es un tema muy de nicho dentro de la magia. Pero vamos a dejar de lado esto, ¿vale? Quería hacer estas menciones, quería exponer un poquito pues el momento en el que estamos y el momento por el cual estoy haciendo este vídeo. Y es que viendo el canal de Alana ayer subió un nuevo vídeo en el que reaccionaba a vídeos de TikTok y demás y tocó algunos temas muy interesantes que quería tratar hoy, que son dogmas, pensamientos en la magia, que tenemos pues esos dogmas, adoctrinamiento social, en el que realmente hemos empezado a modificar o moldear la magia, a demonizar ciertas cosas, por otro lado a tener pensamientos que evaden un poco el pensamiento lógico, mágico, y que deberíamos de tratar aquí en el canal desde mi punto de vista, porque quiero ayudar a poner una cierta luz sobre un poquito la gente que está todavía metida en esta serie de pensamientos, ¿no? De por ejemplo, demonizar una ouija, de que la ouija es mala completamente, o pensamientos como ver mal la necromancia, ¿vale? O inclusive hay cosas mucho más llamativas que también se ven mucho, por ejemplo, la gente que está empezando en la magia, el vídeo más típico que te vas a encontrar es 7 razones de que eres, o sea, 7 señales de que eres bruja. Vamos a hablar de todos estos temas y voy a dar mi opinión sobre ello, que creo que va a ser muy interesante. Dicho esto, pausita de café y empezamos. Tras achicharrarme la boca, vamos a empezar con un tema que me parece muy interesante para todo el que está iniciando en la magia. Y es que si sois nuevos tanto en el canal como en la magia, madre mía, qué mal me he peinado hoy, me acabo de dar cuenta, es probable que hayáis visto este tipo de contenido sobre, por ejemplo, 5 razones de que eres bruja o 5, bueno, mejor dicho, 5 señales de que eres bruja. Y claro, son vídeos muy llamativos para gente que está empezando, que quiere saber si este es su camino. Realmente tu camino mágico o la llamada a la magia, ¿vale? El tema de que tengas que tocar la espiritualidad, iniciando por el hecho de que todo el mundo debería hacerlo, pero bueno, es difícil adoctrinar a una persona que no cree en estas cosas, así que ya llegará su momento. Pero aparte de que todo el mundo debería de tener cierta espiritualidad o cierto nivel de entrenamiento a nivel espiritual, esotérico y demás, sí sería muy recomendable. Más allá de que todo el mundo debería, aparte de eso, es que, vamos a ver, tenemos que quitarnos un poquito esa doctrina de que nacemos siendo algo. Cuando tú naces, no eres nada. Como mucho tienes lo que hace falta para poder serlo y aún así tampoco es exactamente así. Vamos a hablar sobre esto. Primeramente, cuando vemos estos temas de señales de que naciste bruja, ¿vale? Que aparte deberíamos de decir bruja y brujo, ¿vale? Voy a romper también esta lanza a favor de toda la hechicería masculina, que a veces nos olvidamos de que existimos los brujos y los hechiceros y demás, ¿vale? Pero sobre todo este tema de ver si has nacido brujo, hechicero, bruja, hechicera, en fin, ya digo, integración de los distintos géneros, decir que es un tema realmente bastante complejo, ¿vale? Porque hay muchísimos canales hablando de eso, ¿no? De señales de que naciste bruja o señales de que naciste bla bla bla. Primero que nada, decir que este tema es complejo porque por un lado sí es cierto de que hay ciertas señales, pero por otro lado tampoco funciona exactamente como lo quieren contar. Aparte de que algunas señales no tienen ningún fundamento, porque también he visto algunas que, por ejemplo, si no te gusta estar como con la gente y sientes que no conectas con la gente, eres bruja o brujo. No tiene por qué ser así, ¿vale? Puede ser meramente antisocial y hay muchas otras causas posibles, o sea que no es una señal, o sea, podría serlo
basado en ciertas cosas, o sea, sí, de que tú me digas, bueno, cuando tienes cierta elevación es verdad que te cuesta más conectar con la sociedad porque estás a un nivel más elevado y los temas banales de la sociedad pues cada vez como que te resultan más, ¿sabes? Como que no conectas tanto con ellos, entonces te sientes desconectado. Pero eso además es una cosa que se da a largo plazo, ni siquiera se da al inicio, ¿vale? O sea que como mucho sería una señal a lo mejor si dijeras que es que tú has nacido teniendo un nivel de madurez un poco superior al de tu edad, entonces como que esa madurez mental un poquito superior te puede hacer tener un poquito más de potencial y ahora sí, tampoco es exactamente eso. Primero que nada, más allá de que muchas de estas ideas son absurdas, tenemos que entender una cosa. Ni brujo ni hechicero se nace. Brujo o hechicero se hace. Dicho esto, sí que es cierto que hay ciertas señales, pero no de que tú hayas nacido brujo o bruja. Hay señales de que tú has nacido con ciertos dones que te pueden permitir tener un mayor potencial dentro del ámbito del esoterismo. Primero que nada tenemos que entender que es muy diferente mago, brujo y hechicero. De hecho el mago es un poquito la fusión de estas dos, de la brujería y la hechicería, mezclada con un poquito más de filosofía. Mientras que la brujería y la hechicería van por terrenos un poquito distintos. Pero no voy a hablar de eso ahora mismo, o puede ser que lo hablemos en este vídeo, pero más adelante, según el tiempo que nos dé. Sobre todo lo que tenemos que entender es que, primero que nada, brujo o hechicero no se nace, se hace porque ya de entrada, como ambos son tan distintos, bueno, los tres, porque puede ser mago, hechicero o brujo, son tan distintos que, según tu forma de practicar, puede ser unos u otros. Luego también, aunque tú nazcas con un don, yo puedo ser medium y ver espíritus y ayudar a la gente con mi don y no ser brujo porque no haya tocado y me haya elevado espiritualmente, solo estoy usando mi don para ayudar. O sea que puedo ser medium sin llegar a ser brujo, bruja, hechicero, hechicera, ni nada de eso. O sea que ya ni siquiera los dones significan que seas brujo o bruja. Ser brujo o ser bruja solo lo define tu práctica y sobre todo tu camino en la espiritualidad. El camino que tú hayas decidido recorrer será el que denote lo que tú eres. Es decir, si tú no has recorrido el camino, no puedes considerarte ni brujo, ni hechicero, ni nada. Mínimo tienes que estar en el camino. Si no lo estás recorriendo o lo has recorrido, no eres ni brujo ni hechicero. Dicho esto, eso por parte del tema de que si se nace o se hace, no puedes nacer porque es imposible, ¿vale? O sea, ser brujo o hechicero significa que estás dentro de esa filosofía y de ese camino de brujería o hechicería, cosa que lógicamente no puedes nacer con ello. Por otro lado, sí que es verdad que puedes nacer con los dones. Casi todo el mundo nacemos con dones, pero hay personas que nacen con un don asociado a la magia. De hecho, es un poco complejo este tema porque también hay gente que nace con dones especiales, como el carisma, ¿vale? Y sí, parece una tontería, pero el carisma es un don. O sea, hay gente que te sientes muy agradable junto a ellos y tienen un carisma especial que te hacen conectar con ellos sin importar la persona. De hecho, mi hermana lo tiene, mi hermana, da igual la persona, no conozco a nadie que le caiga mal mi hermana. Tiene un don que dices, tú es que no te puede caer mal. Te puedes medio cabrear un poco con ella, porque yo me cabreo, pero también porque es mi hermana y pues a veces la convivencia da mucho asco, pero aún así es verdad que es como, no sé, es una persona que no te puede caer mal mi hermana, o sea, porque no la conocéis, pero es que, de verdad, si la conocierais diríais, es que no te puede caer mal, es imposible, no sé por qué, pero no conozco a nadie que le caiga mal a mi hermana, es algo que no puede suceder, o sea, no sé, tiene ese don. Pero el punto al que aquí vamos es que realmente tú no puedes nacer brujo o bruja, ni mago, ni maga, ni hechicero, ni hechicera, pero sí puedes nacer con dones que te ayuden a ello. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, naces siendo un sanador, o sea, tienes una habilidad muy buena para sanar y ayudar a las personas. Que si tú naces con la mediunidad, el don de la mediunidad que te hace ser un medium, ¿vale? Que es, pues, básicamente que ves espíritus y demás, o incluso el don de la evidencia, que es que eres una persona vidente, que tienes una percepción superior al resto en cuanto a intuiciones, en cuanto a ver visiones, en cuanto a ver ciertas cosas.
Esto significa que has nacido con un don, no significa que seas una bruja, porque tus dones no denotan lo que tú eres, solo denotan que tienes una mayor facilidad para trabajar en eso. Sí puede ser señal de que en otra vida pasada lo fuiste, eso sí, no te lo niego, y que por ende en esta vida te va a ser mucho más sencillo, porque a lo mejor esos dones vienen derivados de habilidades que adquiriste en tu vida pasada. Pero ni tus dones denotan nada, ni tampoco hay que pensar que los dones no lo denotan. O sea, los dones quieren decir que tú tienes una mayor facilidad, pero no te hacen ser un brujo ni una bruja, ni un hechicero ni una hechicera. Lo hace tu camino y lo que tú hagas. Tus decisiones delimitarán lo que tú eres, no tus habilidades. Dejado en claro que brujo o bruja no se nace, sino que se hace, y que los dones solo son un factor más que puede determinar tu práctica y un poco tu camino ya dentro de que tú hayas tomado la decisión, vamos a hablar un poquito sobre los dogmas y sobre todo tabúes dentro de la magia. Así que vamos a ver un poquito ese tema, pero antes, pausa de café. Dicho el tema anterior y el ejemplo anterior, vamos a hablar ahora sí sobre algunos paradigmas mágicos bastante nocivos. Sobre todo, uno de los más típicos es usar o no usar la Ouija. ¡Oh, qué gran trauma social! Vamos a ver, chicos, hay dos puntos a tratar aquí, ¿vale? Igual que el anterior, y también es un tema un poquito complejo. Primero que nada, mi opinión personal. Yo digo, ¿podéis usar la Ouija? Sí. ¿Es bueno? Hasta cierto punto. Sobre todo lo que tenemos que entender es que yo os digo, podéis usar la Ouija, sin embargo yo no lo recomiendo. Y ahora os voy a exponer por qué. Porque si bien la Ouija es un medio de trabajo, y esto lo digo muy claro porque el problema principal con la Ouija y por lo que se ha vuelto un tabú es porque hay gente que lo usa como juego, la Ouija sí se puede usar y es un elemento muy positivo para el contacto con entidades, pero es que fue creado como un medio de trabajo. Es como si te pones a jugar con una bola mágica, no está hecha para jugar. O como si te pones a jugar con una motosierra. Hostia, es que el niño se ha cortado con la motosierra y ha perdido un brazo, y eso significa que la motosierra sea mala. O que tu niño es gilipollas. Me voy a callar. Por respeto, vaya a ser que alguien de aquí tenga un hijo y se haya amputado la mano con la motosierra. Pero se me entiende el punto. Es que no entiendo por qué demonizamos cosas solo porque haya gente gilipollas. Lo siento, tengo que decir las cosas como son, por su nombre. Que joder, quiero decir, si el niñito es mongolo, se junta con 3 amigos en una casa abandonada, invocan a un demonio por ponerse a jugar con algo que no está hecho para jugar, pues es igual que si tu niño coge tu escopeta de cartuchos que la tienes guardada y bien escondida, te la roba y se va y le pega un tiro al amigo. Tal vez sea porque solo es un juguete, tal vez el problema venga de ahí y no de que la Ouija sea mala. La Ouija está diseñada para ser una herramienta, ¿vale? Fue diseñada como una herramienta usada para los magos, igual que una bola de cristal, igual que una baraja de cartas de tarot o de cartas de oráculo, cartas oraculares. Pero igual que ello existe la Ouija, pero es que es una herramienta de trabajo. Es igual que no le vas a dejar un muñeco vudú a un niño para jugar, pero hay niños que son así de gilipollas. Entonces, dejado en claro el tema de que una Ouija es un elemento de trabajo y que la demonización viene de gente que no sabe usarla bien, y de que luego hay mucha gente con doctrinas muy religiosas que han querido aprovechar esto como una baza a su favor para criticarlos, porque es así, realmente es la realidad. También decir que la Ouija es un elemento que yo no recomiendo aplicar usualmente. La razón principal es que la Ouija realmente sí es cierto que es un elemento de trabajo y que usado con responsabilidad es muy positivo. Sí, es una herramienta de trabajo y se usa, ya digo, como un elemento, pues como una herramienta de trabajo, es que al final es eso. No es lo mismo coger y ponerte a jugar con un cuchillo que usar un verdadero ázame ritualizado, que primero que nada no te puedas jugar con un cuchillo. Pero es lo mismo, ¿vale? O sea, una herramienta de trabajo es una herramienta de trabajo. No te pongas a jugar con una Ouija, úsala para trabajar, si realmente vas a hacerlo de forma seria. Y me parece muy bien que quieras experimentar con la Ouija, es natural, si quieres ayudar a gente y con tu práctica mágica y quieres usar la Ouija para ayudarlos, pues tendrás que tener un cierto nivel de conocimiento usándola. Y sí que es cierto que tiene una serie de riesgos,
pero si tú eres verdaderamente un practicante y tienes el nivel suficiente, no tiene por qué ser algo tan peligroso. El problema es que la gente no sabe usarla. Y también conlleva una serie de, bueno, actitudes y sobre todo una mente muy fría. Por eso os digo que es un tema del que hay que tener bastante cuidado, ¿vale? Es igual que en un arma, cuando tú consigues una pistola, tú tienes que pasar un test psicológico para ver que puedes usarla sin que se te vaya la pinza y te cagues a alguien. Pues esto sucede prácticamente igual. El problema es que la Ouija no tienes que hacer un test psicológico para que te la vendan. Ahí el problema. Que cualquiera puede usar una Ouija y cualquiera puede hacerlo, entonces ahí vienen ya los problemas de que cualquiera puede usar una herramienta que conlleva un nivel de espiritualidad y un nivel de avance bastante elevado. De hecho, incluso en la magia, los que la practican o los que la usan en su práctica o los que la usan para trabajar, al final son gente que ya tiene un nivel de elevación. No se recomienda para un novato el usar la Ouija, o sea que ya de entrada os digo para los más nuevos que no uséis la Ouija. Tenéis que tener un cierto nivel y es un tema escabroso porque sí que es cierto que es muy difícil definir el momento en el que estás listo para usarla. Por otro lado, tampoco quiero meteros miedo, o sea, realmente la Ouija es un tema que no tiene por qué ser tan negativo, que es que está muy demonizada. De hecho, es una herramienta como otra cualquiera y no tiene por qué pasaros nada. De hecho, hay mucha gente que lo ha usado, incluso jugando, y no les ha pasado nada. Es decir, que esto es muy relativo. Pero también hay que decir otra cosa. Yo no la recomiendo porque realmente hay otros elementos usados para llamar a las entidades. ¿Cuál es el problema de la Ouija o por lo que yo no la recomiendo y yo no la usaría jamás? Primero, por este hecho de que es difícil definir cuándo estás listo mentalmente para hacer una Ouija. Luego conlleva una serie de trabajos bastante complejos. Y luego, porque hay métodos más sencillos y más óptimos. Y entonces, realmente es un método mucho más arriesgado en muchos aspectos a otros. Y a la vez un método que me parece muy necesario. Realmente si no es como una herramienta de trabajo para ayudar a otras personas, para poder contactar con ciertas personas. Y aún así tampoco, o sea, porque hay que molestar a un espíritu que está tranquilamente descansando, o sea, solo por el egoísmo de su familia, de que quieren sí o sí hablar con ellos. No les importa muchas veces molestar. Cuando si el espíritu de verdad tiene que estar ahí para estarlo, si es que no es necesario. Pero bueno, más allá de ello, realmente sí se puede usar y bueno, no está mal que lo uséis, lo podéis usar. Pero sí que es cierto que es un elemento muy complejo de usar para lo que te ofrece, cuando hay formas de hacerlo mucho mejor, y en el canal ya hemos hablado de muchas formas de trabajar con ello. De hecho, la necromancia, que ahora también vamos a tratar del tema, se usa un poco para esto, y hay ritos en la necromancia con los que podéis contactar con espíritus, porque la necromancia también entra en contacto con espíritus y no es solo levantar cadáveres y controlar muertos, que mucha gente piensa que solo es eso. No, también es el contacto con estos espíritus, o sea que hay técnicas y formas para contactar con estas entidades y poder hacerlo de una forma mucho más segura, porque cuando tú hablas a través de la Ouija puede venir cualquier cosa, pero cuando lo haces por estos medios de rituales y de trabajo es mucho más seguro porque sabes que va a venir esa persona, o es casi 100% seguro de que va a venir esa persona. Es muy raro que vaya a venir un ente impostor y normalmente vas a tener un nivel suficiente como para discernir cuando esto ha sucedido. Entonces, realmente es mucho más recomendable trabajar, por ejemplo, la necromancia si vas a querer aplicar como un medio de trabajo el contacto con espíritus de difuntos. Entonces hay formas mejores. Por eso es que pienso que si bien es algo muy dogmático que se nos ha metido en la sociedad y que se ha demonizado mucho la Ouija, también pienso que hay mejores formas y formas con las que te pones menos en riesgo. O sea, por eso no recomiendo usar la Ouija, pero porque me parece un método ya demasiado ambiguo, demasiado poco óptimo realmente. Y realmente no te merece la pena. O sea, más allá de que sea una buena herramienta, es una buena herramienta, pero ya realmente hay formas mucho mejores. Se ha avanzado mucho en la magia y hay formas mucho más óptimas, ¿no? Y mucho menos riesgosas. No merece la pena trabajar con la Ouija realmente. La Ouija se usa mucho como un medio, sobre todo ya actualmente, de investigación y de experimentación.
más allá de ello no la recomendaría prácticamente. Casos como esto también los veo mucho, de hecho, antes de trabajar o de tocar el tema de la necromancia, de tocar un tema previo que se me acaba de venir a la mente, pero que me acaba de parecer muy interesante. Esto es improvisación absoluta. Pero algo que se ve muchísimo en la magia es gente que te dice que no, es que yo ya estoy a un nivel más elevado, yo no utilizo un altar, yo todo lo trabajo desde mi mundo interno, estoy muy elevado. Y luego también hay gente que te dice que por cojones tienes que ir a un altar. Pues ni lo uno ni lo otro, chavales, es que, de verdad, estoy harto de ver gente extremista que se pone en ambos extremos. ¿Y por qué no puede ser un punto intermedio? Primero que nada, ¿es obligatorio usar altar? No, está más que demostrado que no es necesario. Luego, ¿eres más elevado por no usar altar? Tampoco es cierto, eso de entrada, y también me parece de absurdo. Quiero decir, si tienes la posibilidad de usar un altar, úsalo. Si no lo tienes, pues a ver, es normal, no tienes la posibilidad, ¿vale? Trabaja sin altar, se puede trabajar sin altar, pero es recomendable de que en cuanto podamos tengamos un altar. ¿Por qué es esto? Pues primordialmente porque tu nivel de elevación, por muy alto que sea, es muy difícil de que sea más óptimo que usar un altar. Porque hay rituales que, por ejemplo, puedes ponerlos a que se hagan en piloto automático, prácticamente, que no te estén consumiendo energía, o sea, tú pones una energía de base y luego el mismo ritual o el mismo trabajo va a ir tomando energía, que de hecho, por cierto, decir que después de este vídeo tengo que grabar un segundo vídeo hoy que va sobre este tema. Vamos a trabajar para insertar el poder de un altar en un anillo, así que vamos a tocar ese tema luego que va a volar un montón. No os lo perdáis el próximo vídeo, que este sí va a ser un vídeo, no es de café con Master Chaos y es muy interesante. Seguimos. Entonces, vamos a ver, chicos. Primero que nada, el altar posee una energía que te permite trabajar en piloto automático, ¿vale? Sin tener que estar poniendo constantemente tu energía, por lo que a nivel mental te desgastas menos, te permite hacer muchas más cosas y sobre todo elementos como tener un altar, tener una máquina radiónica, tener entidades, tener cristales cargados ya con tus energías para poderlos usar de catalizadores y no tener que usar siempre tu energía, te van a ayudar muchísimo. Es que si por ejemplo tú un día estás malo y quieres por X o B motivo hacer algún tipo de ritual, incluso para sanarte a ti mismo, pues puedes usar estos elementos que ya has ido dejando preparados. Por ello es recomendable que no trabajemos todo desde el mundo mental. Lógicamente, luego, por ejemplo, existe la gente que no son brujos, esto es igual que lo que hemos hablado al principio, puede ser un onironauta, trabajas desde el plano onírico y a través de ellos alteras el mundo físico. Vale, entiendo que no tengas un altar, pero porque no eres un brujo, ni un hechicero, ni un mago, eres un onironauta. Pero realmente es muy recomendable que tengáis elementos porque os van a ayudar, optimizas la magia, entonces no es más elevado el no usar un altar, de hecho es más gilipollas si lo estás haciendo solo porque dices, es que yo estoy más elevado, yo no necesito un altar. A ver, si no usas un altar porque no puedes usarlo, de puta madre, yo conozco mucha gente que lo hace y que está a un nivel mucho más elevado que gente que tiene un altar. Los he visto, gente que no puede porque su familia no acepta su camino en la magia y lo lleva un poquito oculto y no tiene un altar. Y me parece de puta madre, o sea, que está bien. Pero una cosa es no tenerlo porque no puedes y otra cosa es no tenerlo porque tú dices que es que estás muy elevado. Pues mira, si estuvieras tan elevado, serías consciente de tus limitaciones y serías consciente de que puedes llegar a un punto más óptimo si tuvieras el altar. Porque ya muchas veces hacemos cosas que es por optimizar tareas. Porque yo, por ejemplo, no me es igual de fácil el coger mi caja de espíritus, que está todo el tiempo trayendo elementales, que tiene ahí un ecosistema enorme de elementales y que en cualquier momento yo cojo al elemental, se lo pido a la caja y hago una serie de trabajos y obtengo los elementales que necesito, o pido la ayuda de estos, a yo tener que hacer un llamado, irme a la naturaleza o hacer un ritual mucho más complejo. Es mucho más óptimo, lógicamente, el hacerlo desde esa caja, por lo que elementos físicos no son necesarios, pero sí son recomendables porque son más óptimos, sin importar el nivel en el que estés. Entonces, ¿es absurdo la idea de que no necesito un altar porque bla 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 bla? Es absurda, en todos los aspectos. ¿Trabajo desde mi mundo interno y eso me ayuda?
estás más limitado en tu mundo interno. Es que sigues estando más limitado. Debemos de dejar de asumir que no tenemos unas limitaciones o que no tenemos más capacidades. O sea, si tienes una herramienta a tu mano, úsala. No quieras evadir el usar ese tipo de herramientas, ¿vale? Porque tú te quieras creer que estás en un punto más elevado. No es así. Yo no necesito el altar, es cierto, yo no lo necesito, pero también reconozco que me ayuda muchísimo el altar. Entonces, no es necesario, pero sí es recomendable al 100% sin importar el punto en el que estés. Así que quede muy claro que esta gente que lo vais a ver, que dice que está en un nivel muy elevado, que ya no necesita un altar y que y que él utiliza objetos que han sido creados etéricamente y espiritualmente y no son objetos físicos, no es recomendable para nada, ¿vale? Es un desgaste energético constante que tú, para mantener esa energía condensada y que ese elemento no se deteriore, estás teniendo que realizar, y es que no merece, es que no es hasta innecesario, es absurdo. Yo, por ejemplo, las entidades que tengo vinculadas a mí directamente y que se alimentan de mí, como mi tulpa o mi servidor, pues me crean un pequeño desgaste. ¿Que yo puedo manejar ese desgaste? Sí, pero es un pequeño desgaste que tengo. La caja que se alimenta de forma automática por cada entidad que hay dentro y que no necesita que yo le esté alimentando constantemente y que lo hago muy de vez en cuando, pues me desgasta mucho menos. Es más óptimo, completamente, 1000 veces más óptimo, y le saco un beneficio inmenso. Y estoy poniendo nada más el caso de mi caja. Ya no te digo todo el altar entero. Es que es absurdo el que diga que no necesita un altar. O sea, lo que optimizas es inmenso, y aparte también evades el riesgo de que al final, si tienes un mundo interno y tratas de conectar con una entidad, con una deidad que pueda llegar a producirte un daño, estás directamente exponiéndote a que esa entidad entre en parte en ti y te expones a un riesgo muy superior, cuando puedes tenerlo mucho más controlado al trabajar desde el plano físico. Entonces, pues lo mismo que con la Ouija. ¿Por qué exponerse a un riesgo innecesario? Porque la gente es tonta, no tiene otro nombre, ¿vale? Así que, para los que digan que son más elevados por no usar el altar, los he puesto a caldo, lo sé, pero es que lo siento, es que si no lo hago así, a veces la gente no se entera. Tengo que hacerlo a veces así, dar un poquito de caña a la gente, lo siento. Entonces, por favor, dejad de creeros ese tipo de cosas. Finalizamos este vídeo con la necromancia. Al final han salido temas muy interesantes y me agrada, porque además este último tema ha sido muy curioso. Siento haber tenido que dar un poquito más de caña y haberme metido un poquito serio y a dar un poquito de leches aquí, hablando lógicamente, pero era necesario. Dicho esto, vamos a hablar finalmente sobre la necromancia. La necromancia es un tema muy demonizado, pero que tenemos que entender que no es tan negativo, ¿vale?, como se quiere pensar. La necromancia va desde la adivinación a través de entidades que te transmiten un conocimiento hasta el contacto con espíritus, un poquito el tema de mediunidad, pero combinado con ciertos ritos para poder tener una mayor cercanía con estas entidades y sobre todo para invocar o evocar a la entidad necesaria para que no acabes hablando con la entidad con la que no quieres hablar. Así como también, y esto por sobre todo es lo que más llama la atención, que es el trabajo para someter a una entidad espíritu. Y quiero que entendáis que, primero que nada, como bien veis, la necromancia es un tema muy amplio. El problema muchas veces cuando se demoniza algo es que solo se ve lo negativo. Por ejemplo, vayamos al satanismo y el luciferismo. El satanismo y el luciferismo tienen una rama filosófica y espiritual que te ayuda a una mayor elevación. No consiste en estar haciendo ritos y pactos con el demonio y sacrificios para él y todo eso, no. Esto es algo que una parte del culto lo hace y ni siquiera todo el mundo piensa que se debe de hacer así. De hecho, la mayoría de gente que practica el satanismo no mata a nadie ni hace sacrificios de personas, ni siquiera de animales en muchos casos. Solo lo usan como una doctrina más filosófica, más espiritual. Y si bien tienen contacto con entidades, y si bien a veces hacen sacrificios, o incluso ni siquiera se hacen sacrificios, hay mucha gente que piensa que no se tienen por qué hacer sacrificios de sangre, hay mucha gente que solo paga con una moneda, o como mucho dando un poco parte de su sangre, ni siquiera hacen sacrificios de matar
matar a gente, ni de matar animales siquiera. O sea que es muy relativo. Que haya el punto negativo de que hay gente, algunos cultos, que hagan una cosa que es negativa, no hace negativo a ello, ¿vale? Porque en su conjunto no es negativo. Luego, que el tema de controlar a espíritus tenga un peligro y que aparte estás dañando un poco a las personas porque si es el espíritu de un difunto y lo estás dominando, estás haciendo daño y bla 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 bla. También es muy relativo y es un tema que está muy demonizado. Primero que nada, en la necromancia se trabajan muchas otras cosas fuera parte de eso. O sea que está muy demonizado, pero porque la gente no sabe, por pura incultura. Cuando realmente en necromancia y otros ámbitos pues, se trabajan mucho más cosas aparte de la subyugación de espíritus. Es como, eso es lo más avanzado y quitando algunas doctrinas como el palo mayombe, y aún así incluso en palo mayombe no se trabaja tanto eso como otras cosas, pero y tampoco funciona así, de hecho, es que en palo mayombe es igual que un poco en la cultura japonesa, que se piensa que tú puedes tener una especie de espíritu familiar o una entidad que, por ejemplo, si tú has pertenecido a una casa de palo, pues hay como un caldero, ¿vale? Que ya sabéis que es el caldero del palero, que es el caldero de la casa, por así decirlo, la persona que, digamos, ha fundado esa casa de palo, y en él reside un espíritu antiguo que ha tomado el rol de guía de esa casa y que es probablemente un mago antiguo o un hechicero antiguo que ha decidido, tras haber sido pagado de diversas formas y demás, ha hecho un pacto con la persona para proteger y cuidar de estas personas y ayudarlas y guiarlas. ¿Qué tiene de malo en eso? Nada. Pues esto es lo mismo. Y de hecho normalmente no se suele subyugar a entidades, o sea que la necromancia trabaje con subyugación de espíritus de personas no indica que siempre se haga. De hecho lo más normal es que se hagan pactos y demás donde ambas partes están de acuerdo y es lo más habitual, no es tan común. Lo malo de la necromancia es que a nivel social está muy repudiada y lo entiendo porque dicen, o sea, claro, pero vale, aunque tú llegues a pactar con esta persona, lo estás alejando de su familia el espíritu, aparte estás tomando un espíritu que a lo mejor has roto su lápida o has dañado parte de su cuerpo y, o sea, por respeto a la familia y por respeto a él y por respeto a mucha gente y a muchas culturas, pues joder, deja en paz el cuerpo de mi antepasado, deja en paz el cuerpo de mi abuela, por decir, o de mi abuelo. Vale, lo puedo comprender en ese sentido a la sociedad, ¿vale? Por eso sí que comprendo el repudio hacia la necromancia y por eso yo inventé la necromancia del caos, que evade este daño, y si bien se trabaja como una magia del cementerio, en la que puedes trabajar desde el cementerio, no se toca o no se daña jamás a los muertos, como mucho se convive un poco con ellos y poco más. Entonces no es el método más idóneo el trabajar dañando los cuerpos. De hecho la magia del cementerio, que es una submagia muy cercana a la necromancia, se trabaja por ejemplo con la arena del cementerio, se trabaja entrando a los cementerios y conviviendo un poco con estas entidades y con estos espíritus, pero no llegas a dañar nunca una lápida ni dañar el cuerpo de un difunto, porque está mal, es verdad, está mal, no es ético. Y estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Pero que no debemos de demonizar la necromancia. De hecho, la necromancia no suele dañar directamente al difunto. Y de hecho, solo se dan casos de dominio y subyugación cuando es una entidad que está en una casa, está dañando a alguien, está molestando, y se utiliza como un medio para tomar a esta persona y a este espíritu negativo y subyugarlo para que no haga más daño, ¿vale? Para tenerlo como un poco más controlado. Pero es un medio de control para evitar el daño a otras personas. Esto no lo hace negativo. Y en muy pocos casos se va a usar para subyugar un espíritu bueno. Normalmente se van a hacer pactos con ellos. Yo creo que la mayoría tenemos esa ética de trabajo de por qué yo tengo que dañar a una persona, porque al final no dejan de ser personas, joder. Ni esclavizarla, ¿vale? Esto es como una doctrina, o un dogma, mejor dicho, social, que nos han impuesto, que es un tabú, pero que realmente no es así en la vida real, ¿vale? Es como muy relativo, ¿vale? Hay el que lo hace, sí, igual que hay cazadores furtivos y hay cazadores que van por lo legal y que no están haciendo ningún daño a la fauna. De hecho, todo lo contrario, ayudan a regularla. Entonces,
Pero claro que hay cazadores furtivos y hay gente que no tiene ética, pero eso no nos incluye a todos los necromagos, ni todos los que trabajan con los espíritus. Entonces, hay que saber discernir entre el que usa una cosa de forma negativa y el que la usa de forma positiva, y entender que tú uses, por ejemplo, la caza de forma ilegal y negativa no es sinónimo de que la caza sea mala, es que la caza furtiva es mala. Por ejemplo, he hecho el ejemplo de la caza para que podáis comprender, ¿no?, hacer una asociación con otra cosa. Entonces, la necromancia en sí misma no es mala, el problema es que hay gente que trabaja con sin ninguna ética, y es verdad, estoy de acuerdo en que está mal. Por eso sí que digo que la necromancia hay que tenerla controlada, pero en ese aspecto de que hay gente que dices tú y yo, un respeto, ¿sabes? A todos, en general, a los familiares de esa persona y demás. Pero de hecho, y solo para finalizar, hay incluso una serie de rituales que se usan, sobre todo en la zona de Sudamérica, que están muy relacionados con la santería y galería y un poquito con el vudú. Y se trata de que muchas veces cuando una persona es asesinada por una mafia o por algún tipo de grupo y por alguna razón pues han matado a esta persona, se va a un necromago, que este necromago lo que hace es que se le da el cadáver de esta persona y dice, mira, antes de que este cadáver lo enterremos y demás, este es el cadáver de mi hijo, por decir, y mi hijo pues ha sido asesinado, le han pegado 2 tiros, una banda, y quiero que esa banda pague por ello. Entonces se trabaja con el espíritu de la persona, se le ayuda a venir a este plano de vuelta para poder tomar su venganza y guiarlo para que pueda tener esa venganza y que ese mismo espíritu pueda tomar las represalias que él mismo considere contra estas personas que le han matado. Que bueno, habrá el que diga que es más ético o menos ético el devolverles algo a este tipo de personas, pero bueno, más allá de la opinión personal de cada uno, de hasta qué punto esto está bien o mal, por lo menos no me parece poco ético, quiero decir. O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero que el tema de permitir a una persona el volver a este mundo para poder tomar las represalias que él mismo considere, o que una familia pues quiera vengar la muerte de su hijo, si bien no está bien tomarse la justicia por su mano, o es lo que la sociedad nos dicta, más allá de quién esté de acuerdo o quién no, bueno, realmente no me parece poco ético, quiero decir, no está usando ese cadáver para nada malo, ni está subyugándolo, es algo que puede ser positivo, o sea que incluso el trato con cadáveres en muchos sitios está permitido siempre que la familia dé su consentimiento y siempre que pues se trabaje con un fin positivo. O sea que incluso en ese aspecto hay cosas positivas. Ya digo, claro que hay gente que lo trabaja malamente y de forma negativa y poco ética, pero bueno, eso lo hay en todos lados. Entonces, no significa que la necromancia sea mala. Es por eso que digo que a veces las cosas no son ni blancas ni negras, casi todo es gris. Casi siempre tenemos que no irnos a los extremos, y es un poco lo que quiero yo demostrar con esto. Hay señales de que puedes nacer como con mayor facilidad para ser una bruja o un brujo, pero eso no te hace ser una bruja o un brujo, ¿vale? Entonces, ninguno de los dos extremos es acertado, el punto está en medio. Sí, es cierto que puedes nacer con ciertas señales que te indican que no has nacido brujo, pero sí, es como que es un poquito tu camino hasta cierto punto, o es un poco... Sí, bueno, has nacido con esas capacidades, digamos, para serlo, para que te sea más fácil serlo, porque tú puedes no nacer con dones y trabajártelo y currártelo y serlo. Pero bueno, has nacido con dones que te van a ayudar en ese camino, digamos. Pero, si bien existen los dones, una cosa no conlleva la otra. Entonces es como un punto más intermedio, ¿vale? Ni es que no puedas nacer brujo, o sea, no naces brujo, es cierto, pero sí que naces con dones que te indican que tienes mayor facilidad. Pero tampoco significa que nazcas brujo, entonces ninguno de los dos extremos es acertado. La Ouija no se tiene por qué usar, pero tampoco es que no se deba de usar, ¿vale? Siempre es el punto intermedio en todo, ¿vale? Os vais a dar cuenta. Luego ya otra cosa es que yo recomiendo que no se haga porque sea menos óptimo o porque haya métodos mejores. Pero bueno, ya eso es porque hay métodos mejores. Solo lo digo como un consejo a nivel, oye, haz mejor esto que esto otro. Pero porque yo pienso que es mejor una cosa que la otra. Pero también es relativo incluso eso, porque
podría darse un caso en el que por X o B motivos muy específicos sea mejor trabajar con la Ouija. Pongamos un caso, yo que sé, de una persona que ha fallecido, que está en paradero desconocido, su cadáver, pero que de pronto ha desaparecido, su familia piensa que ha fallecido y quieren saber lo que les pasó. Pues es un caso muy específico en el que sí se usa la Ouija, pero claro, porque es un caso muy específico, no hemos recuperado el cadáver, mi hija ha desaparecido, no sabemos qué le ha pasado, pensamos que ha podido ser secuestrada o incluso puede haber muerto y queremos ver si tú eres capaz de ver algo, si eres capaz de contactar con nuestra hija y saber qué le pasó, si realmente ha fallecido, ¿no? Entonces se da una ayuda a la familia. Ahí sí se tendría que usar la Ouija, pero son casos concretos, ¿entendéis? Por eso digo que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Como se suele decir aquí en España, ni lo uno ni lo otro, el punto intermedio siempre. Y es el gran consejo que os vais a llevar hoy. Y nada, hemos tocado muchos temas, creo que ha sido un tema interesante. El vídeo ha sido larguísimo, pero me ha encantado. O sea, creo que es un vídeo muy interesante y muy bueno para empezar este mes de octubre, donde tendremos varios especiales. Vamos a hablar de conectar un altar con un anillo, lo cual va a estar muy interesante, y sobre todo de crear planos dentro de anillos, porque me lo han pedido bastante. Y también seguramente haremos algún especial de Halloween y alguna cosilla. Este mes vais a tener lo menos 2 o 3 vídeos, vais a tener aparte de los vídeos de Café con Master Chaos. O sea que estaros muy atentos porque va a estar muy guay. Dicho esto, un besazo, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós y hasta la siguiente. Y recordad que cuando miras dentro del caos, el caos mira dentro de ti. Chao, chao.